¿Sabías que Abraham se volvió a casar a los 140 años? ¿Por qué casi nadie habla de esta esposa y qué revela la Biblia sobre ella? En este vídeo exploramos el misterio de la esposa olvidada de Abraham, un dato sorprendente que cambia lo que creías saber sobre su vida y la historia bíblica. ¿Crees que ya conoces toda la historia de Abraham o solo la parte que siempre se cuenta? Porque cuando miramos con atención su vida completa, descubrimos que el Abraham que solemos recordar es solo una parte de un personaje mucho más complejo, activo y sorprendente incluso en su vejez. Cuando se menciona a Abraham, la mayoría piensa automáticamente en el llamado de Dios, la salida de Ur, la promesa de una gran nación y el nacimiento de Isaac. Pero casi nunca se habla de lo que ocurrió después, como si su historia terminara ahí. Sin embargo, la Biblia no presenta a Abraham como un hombre que se retira pasivamente tras cumplir su misión principal. Todo lo contrario, sigue tomando decisiones, formando alianzas y cumpliendo un propósito incluso a una edad que hoy consideraríamos imposible. Según el relato bíblico, Abraham vive 175 años. Esto significa que, tras la muerte de Sara, todavía le quedan varias décadas de vida. Décadas activas, no simbólicas. Y este dato es clave, porque rompe con la idea moderna de que la vejez en la antigüedad equivalía a inactividad o irrelevancia. En el mundo bíblico, la longevidad estaba directamente asociada con bendición, propósito y continuidad. Abraham no es presentado como un anciano frágil y retirado, sino como un patriarca fuerte, respetado y plenamente consciente de su rol. Recordemos que incluso antes, cuando tenía más de 90 años, todavía lideraba, negociaba, viajaba y tomaba decisiones estratégicas. La edad nunca aparece como un obstáculo para él, sino como parte del plan. Aquí es importante entender el contexto cultural. En el antiguo Cercano Oriente, los patriarcas no dejaban de cumplir su función por el simple paso del tiempo. Su autoridad aumentaba con los años. Un hombre como Abraham, con riqueza, siervos, ganado y una reputación intachable, era una figura central en su comunidad sin importar su edad. Su palabra tenía peso, y sus decisiones afectaban a generaciones futuras. Por eso resulta tan llamativo que la narrativa bíblica tienda a resumir su vida en unos pocos episodios clave. No porque lo demás no sea importante, sino porque el enfoque teológico se centra en la promesa mesiánica que pasa por Isaac. Todo lo que no está directamente relacionado con esa línea suele recibir menos atención, aunque no sea irrelevante. Abraham es llamado padre de muchas naciones, no solo padre de Isaac. Esta frase, que a menudo se interpreta de forma simbólica, también tiene una dimensión literal. Su descendencia no se limita a un solo hijo ni a un solo pueblo. Desde esta perspectiva, la etapa final de su vida cobra un nuevo significado. No es un epílogo, sino una expansión de la promesa original. Otro detalle que suele pasarse por alto es el estado físico y mental de Abraham en su vejez. La Biblia deja claro que, aunque era anciano, conservaba la capacidad de tener hijos. Esto no se presenta como algo casual, sino como parte de una vitalidad extraordinaria que le fue concedida. Esto prepara el terreno para entender por qué un nuevo matrimonio a una edad avanzada no sería visto como algo absurdo en el contexto bíblico. Además, Abraham no actúa impulsivamente. Cada decisión importante en su vida tiene un propósito claro. Cuando envía a buscar esposa para Isaac, lo hace con extremo cuidado, asegurándose de que la promesa continúe por el camino correcto. Esto demuestra que su mente estaba lúcida, estratégica y plenamente enfocada en el futuro de su linaje. Entonces, cuando más adelante el texto menciona que Abraham vuelve a casarse, no estamos ante un detalle anecdótico ni un acto desesperado de soledad. Estamos ante una decisión consciente tomada por un patriarca que entiende perfectamente su rol en la historia. Un hombre que sabe que su vida aún tiene propósito y que su descendencia aún no ha terminado de expandirse. Comprender quién fue Abraham en esta etapa de su vida es fundamental para entender por qué la existencia de una esposa posterior a Sara no es una contradicción, sino una consecuencia lógica. El problema no es que Abraham se casara de nuevo, sino que casi nadie presta atención a esta parte del relato. Y es precisamente ese descuido el que ha hecho que esta historia permanezca en las sombras durante siglos. Porque cuando solo miramos a Abraham como el patriarca del inicio, nos perdemos al Abraham del final, el hombre que, incluso a los 140 años, seguía escribiendo capítulos importantes de una historia que aún hoy sigue influyendo en el mundo. ¿Qué ocurre cuando muere Sara y por qué ese silencio en la Biblia resulta tan inquietante? Porque después de la muerte de la esposa más conocida de Abraham, el relato parece bajar el volumen, como si algo importante estuviera ocurriendo entre líneas y casi nadie se detuviera a escucharlo. La Biblia narra con bastante detalle la muerte de Sara. Se nos dice dónde muere, cuántos años tenía y cómo Abraham reacciona ante su pérdida. Lo vemos llorar,
lamentarse y, acto seguido, negociar con los hititas para comprar una sepultura. Este episodio no es menor. Es la primera vez que Abraham posee legalmente una porción de la tierra prometida. Incluso en la muerte, Sara sigue siendo parte central del cumplimiento de la promesa. Pero justo después de este momento tan cargado de significado, el texto cambia de ritmo. Ya no hay largos discursos ni escenas emotivas. La narrativa se vuelve sobria, casi seca. Sara desaparece del relato, y con ella, parece desaparecer también una parte de la historia que muchos dan por cerrada. Como si el mensaje implícito fuera, aquí termina lo importante. Sin embargo, ese silencio no es vacío. Es un silencio cargado de intención. Porque aunque el texto ya no menciona a Sara, Abraham sigue ahí. Vivo, activo y con décadas por delante. Y lo primero que hace después de enterrarla no es retirarse del mundo ni resignarse a la soledad, sino asegurarse de que el futuro continúe. Envía a su siervo a buscar esposa para Isaac. Este detalle es clave. El hecho de que Abraham se preocupe por el matrimonio de Isaac inmediatamente después de la muerte de Sara nos dice mucho sobre su mentalidad. No está paralizado por el duelo. Está enfocado en la continuidad. En el mundo antiguo, garantizar descendencia no era solo una cuestión familiar, sino una responsabilidad espiritual y social. Isaac debía casarse para que la promesa siguiera avanzando. Aquí es donde el silencio se vuelve aún más interesante. El texto dedica todo un capítulo a la búsqueda de esposa para Isaac, pero casi nada a la vida personal de Abraham después de Sara. Sabemos lo que hace por su hijo, pero no lo que ocurre con él como hombre viudo. No se nos dice cómo vive su duelo, ni cómo reorganiza su vida diaria. Simplemente se asume que sigue adelante. Este tipo de silencios son comunes en la Biblia, pero no por descuido. El relato bíblico no es una biografía moderna que narra emociones internas. Es un texto selectivo que enfoca su atención en lo que considera esencial para el mensaje global. Y aquí surge una pregunta clave. Si la Biblia decide no hablar mucho de esta etapa, ¿es porque no pasó nada, o porque lo que pasó no era el foco principal? Muchos lectores, al no encontrar detalles explícitos, asumen que Abraham permaneció viudo el resto de su vida. Pero esa idea no proviene del texto, sino de una suposición moderna. En realidad, el relato bíblico nunca dice que Abraham no volviera a casarse. Simplemente no lo menciona de inmediato. Este silencio ha tenido consecuencias. Ha hecho que generaciones enteras de lectores vean a Abraham como una figura casi congelada en el tiempo después de Sara. Como si su vida emocional, familiar y personal se hubiera detenido. Pero eso no encaja con la imagen general que la Biblia nos da de él, un hombre activo, estratégico y consciente de su propósito hasta el final. Además, en el contexto cultural de la época, que un patriarca viudo no volviera a casarse sería lo verdaderamente extraño. El matrimonio no era solo compañía, era estructura, alianza y continuidad. Especialmente para alguien con siervos, propiedades y responsabilidades, volver a casarse era una decisión práctica y esperable. El silencio, entonces, no niega nada. Simplemente posterga la información. Y cuando más adelante el texto menciona que Abraham tuvo otra esposa, muchos se sorprenden, no porque sea incoherente, sino porque no estaban preparados para leer esa parte de la historia. Este momento de transición, justo después de la muerte de Sara, funciona como un umbral narrativo. Marca el fin de una etapa icónica, pero no el fin de la vida de Abraham. Es el espacio donde la historia se repliega, toma impulso y se prepara para revelar algo que casi nadie recuerda. Entender este silencio es fundamental. Porque no es un vacío, sino una pausa. Una pausa que esconde una verdad sencilla pero poderosa. La historia de Abraham no terminó con Sara. Y todo lo que viene después solo puede entenderse si aceptamos que la Biblia, a veces, dice tanto con lo que calla como con lo que escribe. ¿Quién fue realmente la esposa de Abraham de la que casi nadie habla y por qué su nombre pasó desapercibido durante siglos? Aquí entramos en una de las partes más sorprendentes y menos conocidas de la historia bíblica, porque cuando el texto finalmente rompe el silencio, lo hace de forma breve, casi discreta, como si no quisiera llamar demasiado la atención, pero lo que dice es demasiado importante como para ignorarlo. La Biblia nos revela el nombre de esta esposa en Génesis 25, y lo hace sin introducciones dramáticas ni explicaciones extensas. Simplemente dice que Abraham tomó otra esposa, y su nombre era Cetura. Así, sin más. No hay genealogía previa, no hay historia de cortejo, no hay contexto emocional. Y precisamente esa sobriedad es lo que ha hecho que muchos lectores pasen por alto este detalle como si fuera algo secundario. Pero no lo es. Cetura aparece en el texto después de la muerte de Sara y después del matrimonio de Isaac.
Esto ya nos dice algo importante. Su papel no interfiere con la línea principal de la promesa, que pasa por Isaac. La narrativa bíblica deja claro que el heredero legítimo ya está establecido. Por eso puede permitirse mencionar a Cetura sin temor a confusión teológica. El plan central está asegurado. Ahora bien, aquí surge una pregunta clave que ha generado debate durante siglos. ¿Cetura fue realmente una esposa o fue una concubina? Algunas traducciones y comentarios bíblicos la llaman concubina, mientras que el texto hebreo utiliza una palabra que puede interpretarse como esposa secundaria. Esta ambigüedad no es casual y refleja una realidad cultural de la época. En el mundo del antiguo Cercano Oriente, la diferencia entre esposa y concubina no siempre era tan clara como la entendemos hoy. Ambas formaban parte del hogar, ambas podían tener hijos, pero el estatus de esos hijos dependía de decisiones legales y familiares específicas. En el caso de Abraham, la Biblia se encarga de aclarar ese punto más adelante. Isaac es el heredero. Los hijos de Cetura reciben dones y son enviados lejos, evitando cualquier conflicto. Este detalle es fundamental para entender por qué Cetura quedó en un segundo plano. No porque no fuera importante, sino porque su rol no era el de continuar la promesa mesiánica, sino el de expandir la descendencia de Abraham en otras direcciones. Recordemos que Abraham fue llamado padre de muchas naciones, no solo de una. Y aquí es donde la figura de Cetura cobra un nuevo significado. A través de ella, Abraham tiene varios hijos, cuyos nombres se mencionan explícitamente en el texto. Estos hijos no desaparecen en el anonimato. Se convierten en ancestros de pueblos y tribus que más adelante aparecerán en la historia bíblica, a veces como aliados, a veces como enemigos, pero siempre como parte del mismo árbol genealógico. Entonces, ¿por qué casi nadie recuerda a Cetura? Porque la narrativa bíblica es selectiva. Su enfoque no es contar todas las historias con el mismo nivel de detalle, sino guiar al lector hacia un propósito concreto. En este caso, el foco está en Isaac, y más adelante, en Jacob. Todo lo que no está directamente conectado con esa línea recibe menos atención, aunque no sea irrelevante. Además, hay un factor psicológico y cultural. Sara ocupa un lugar icónico. Es la esposa estéril que da a luz por promesa divina, la matriarca por excelencia. Comparada con ella, cualquier otra mujer en la vida de Abraham parece secundaria. Pero eso no significa que lo fuera en términos reales. Simplemente cumple una función distinta dentro del relato. Otro punto interesante es el momento en el que se menciona a Cetura. El texto no dice que Abraham se casó con ella inmediatamente después de la muerte de Sara. Solo la menciona cuando resume los últimos años de su vida. Esto sugiere que el matrimonio pudo haber ocurrido tiempo después, cuando Abraham ya tenía alrededor de 140 años. Es decir, no fue una decisión impulsiva ni motivada únicamente por el duelo, sino parte de una etapa madura y consciente de su vida. Esto rompe con muchas ideas modernas sobre la vejez. Abraham no es presentado como un anciano resignado, sino como alguien que sigue formando familia, tomando decisiones y participando activamente en el cumplimiento de su llamado. Cetura no aparece como un reemplazo de Sara, sino como una compañera en la última etapa de su vida. También es significativo que la Biblia no atribuya conflictos a este matrimonio. A diferencia de lo ocurrido con Agar y Sara, aquí no hay tensiones, celos ni dramas familiares. Todo se presenta de manera ordenada. Esto refuerza la idea de que este matrimonio ocurre en un contexto distinto, con roles bien definidos y sin poner en riesgo la promesa principal. Desde un punto de vista histórico, Cetura nos ayuda a entender el origen de varios pueblos del desierto y regiones vecinas a Israel. Su descendencia explica relaciones, conflictos y alianzas que aparecen siglos después. Ignorarla es perder una pieza importante del rompecabezas bíblico. Y desde un punto de vista narrativo, su figura nos recuerda algo esencial. La Biblia no siempre destaca a los personajes por la cantidad de texto que les dedica, sino por el impacto que tienen en la historia. Cetura aparece poco, pero su presencia amplía la promesa hecha a Abraham y demuestra que su vida no se detuvo tras Sara. En definitiva, Cetura es la esposa que nadie recuerda no porque fuera insignificante, sino porque su historia no encajaba en el relato que la mayoría estaba buscando. Pero cuando se la observa con atención, se revela como una pieza clave para entender a Abraham no solo como patriarca de Israel, sino como padre de muchas naciones. ¿Por qué un hombre de 140 años decidiría volver a casarse cuando, para muchos, su historia ya debería haber terminado? Esta pregunta rompe por completo nuestra forma moderna de entender la vejez y nos obliga a entrar en la mentalidad del mundo bíblico, donde la edad no significaba retiro, sino culminación. Para empezar, hay que dejar algo claro: Abraham no era un anciano pasivo ni debilitado. La Biblia lo presenta, incluso en sus últimos años,
como un hombre plenamente activo, con claridad mental, autoridad social y una vitalidad fuera de lo común. Recordemos que Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años, y el texto deja claro que su capacidad para engendrar hijos no desapareció después de eso. De hecho, su longevidad y fertilidad son presentadas como parte de la bendición divina. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Desde esta perspectiva, casarse a los 140 años no era un acto absurdo, sino coherente con su realidad. Abraham no se veía a sí mismo como alguien al final del camino, sino como alguien que aún tenía un papel que cumplir. En el mundo antiguo, mientras un patriarca viviera, su función continuaba. No existía el concepto de jubilación como lo entendemos hoy. Otro factor fundamental es el contexto cultural. En el antiguo Cercano Oriente, el matrimonio no era solo una cuestión romántica o emocional. Era una institución clave para la estabilidad del hogar, la administración de bienes y la continuidad del linaje. Un patriarca con posesiones, siervos y responsabilidades necesitaba una estructura familiar sólida. Volver a casarse era una decisión práctica, esperable y, en muchos casos, necesaria. Además, el matrimonio estaba directamente ligado a la descendencia. Abraham había recibido una promesa clara: sería padre de muchas naciones. Isaac era el heredero de la promesa central, sí, pero eso no agotaba el alcance de lo que Dios le había dicho. Casarse nuevamente y tener más hijos no contradice la promesa, la amplía. A través de este nuevo matrimonio, la descendencia de Abraham se diversifica y se extiende hacia otros pueblos. Aquí es donde muchas lecturas modernas se quedan cortas. Tendemos a pensar que todo gira exclusivamente en torno a Isaac, pero el propio texto bíblico muestra que la historia es más amplia. Abraham no fue llamado solo a ser el padre de Israel, sino una figura fundacional para múltiples naciones. Su segundo matrimonio encaja perfectamente con esa misión. También hay un aspecto humano que no debe ignorarse. Abraham había compartido décadas de vida con Sara. Habían viajado juntos, enfrentado crisis, esperado promesas y construido una historia en común. La muerte de Sara no elimina la necesidad de compañía, de estructura familiar y de apoyo mutuo. En la cultura de la época, la soledad prolongada no era vista como algo virtuoso, especialmente para un patriarca. Sin embargo, es importante notar que este matrimonio ocurre después de que Isaac ya está casado. Esto no es un detalle menor. Abraham se asegura primero de que la línea principal esté establecida y protegida. Solo después de cumplir con esa responsabilidad, toma decisiones para su propia vida. Esto demuestra que no actúa por impulso, sino con un orden muy claro de prioridades. Otro elemento clave es el momento histórico del relato. En Génesis 25, cuando se menciona este matrimonio, el texto adopta un tono de cierre. Es una recapitulación de los últimos años de Abraham. Esto ha llevado a muchos lectores a pensar que todo ocurrió casi de inmediato, pero en realidad podría haber transcurrido bastante tiempo entre los eventos. El matrimonio con Cetura no fue un acto repentino tras la muerte de Sara, sino parte de una nueva etapa. Este detalle cambia por completo la lectura. Abraham no está reaccionando desde el duelo, sino actuando desde la estabilidad. No busca reemplazar a Sara, ni llenar un vacío emocional inmediato. Simplemente continúa viviendo, ejerciendo su rol y desarrollando la promesa que definió toda su existencia. Además, el texto bíblico no presenta este matrimonio como problemático. No hay conflictos, no hay tensiones familiares, no hay intervención divina correctiva como ocurrió en otros episodios. Todo se desarrolla de manera ordenada, casi administrativa. Esto refuerza la idea de que se trata de una decisión legítima, aceptada y coherente dentro del plan general. Desde un punto de vista narrativo, este matrimonio también cumple una función importante: muestra que la bendición de Abraham no se agotó con Isaac. Su vida no se define por un solo evento, sino por una fidelidad constante que produce frutos hasta el final. Incluso en su vejez, Abraham sigue siendo un canal de multiplicación. Y aquí hay una reflexión poderosa. La Biblia no presenta a Abraham como alguien cuya utilidad terminó al cumplir una promesa específica. Lo presenta como alguien que permanece activo mientras tenga vida. Esto desafía directamente nuestra idea de propósito ligado solo a la juventud o a la productividad temprana. Casarse a los 140 años, entonces, no es un detalle extraño ni anecdótico. Es una declaración. Una forma silenciosa pero contundente de decir que, en la narrativa bíblica, mientras hay vida, hay propósito. Y que la historia de Abraham no se apaga con la muerte de Sara,
sino que se expande, se diversifica y deja huellas que alcanzan mucho más allá de lo que normalmente recordamos. Esta decisión, lejos de ser irrelevante, nos prepara para entender algo aún más grande, que los hijos nacidos de este matrimonio no son un apéndice olvidable, sino parte esencial de la promesa que hizo de Abraham el padre de muchas naciones. ¿Qué pasó con los hijos que Abraham tuvo con su esposa olvidada y por qué casi nunca se habla de ellos? Esta pregunta es clave, porque aquí es donde la historia deja de ser personal y se vuelve geopolítica, histórica y profundamente estratégica. Los hijos de Cetura no fueron un detalle menor ni un apéndice irrelevante de la vida de Abraham. Fueron el cumplimiento silencioso de una parte enorme de la promesa que casi siempre pasa desapercibida. La Biblia nos dice que Abraham tuvo varios hijos con Cetura. Sus nombres se mencionan explícitamente: Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. A simple vista, esta lista puede parecer una genealogía más fácil de leer y olvidar. Pero en la Biblia, los nombres nunca están ahí por casualidad. Cada uno de ellos se convierte en el origen de pueblos y linajes que jugarán un papel importante en la historia posterior. Uno de los más significativos es Madián. De él surgen los madianitas, un pueblo que aparece repetidamente en los relatos bíblicos. No como una nación lejana y desconocida, sino como un grupo directamente relacionado con Israel. De hecho, siglos después, Moisés huye a la tierra de Madián, se casa allí y pasa años de su vida entre los descendientes de este hijo de Abraham. Esto significa que una parte crucial de la formación de Moisés ocurre entre parientes lejanos, hijos del mismo patriarca. Este detalle cambia por completo la perspectiva. Los pueblos que más adelante interactúan con Israel no son extraños sin conexión, sino ramas del mismo árbol genealógico. Son familias separadas por decisiones estratégicas, no por olvido divino. Abraham no solo fue el origen de Israel, sino también de los pueblos que lo rodearon. Aquí entra en juego un acto clave que revela la sabiduría y la intención de Abraham. El texto dice que, mientras aún vivía, Abraham dio regalos a los hijos de Cetura y los envió hacia el oriente, lejos de Isaac. Este gesto no debe interpretarse como rechazo, sino como organización. Abraham está evitando un conflicto futuro. Está estableciendo límites claros para que la herencia principal no sea disputada, pero sin abandonar a sus otros hijos. En el mundo antiguo, este tipo de decisiones eran fundamentales. La historia está llena de guerras entre hermanos por derechos de herencia. Abraham, con décadas de experiencia y visión, se adelanta a ese problema. Reconoce a todos sus hijos, los bendice con recursos y les permite formar sus propios pueblos, pero deja claro que la promesa específica pasa por Isaac. Este equilibrio es impresionante. Por un lado, protege la línea de la promesa. Por otro, cumple literalmente lo que Dios le había dicho, que sería padre de muchas naciones. No de una sola. Isaac no agota la promesa, la canaliza. Los hijos de Cetura la expanden. Con el paso del tiempo, los descendientes de estos hijos se convierten en tribus nómadas, comerciantes, guerreros y pueblos del desierto. Algunos mantienen relaciones pacíficas con Israel, otros entran en conflicto. Pero incluso en los momentos de tensión, la Biblia no los presenta como totalmente ajenos. Hay una familiaridad implícita, una historia compartida que explica por qué las relaciones son tan complejas. Esto nos ayuda a entender algo importante: la Biblia no cuenta la historia de Israel en aislamiento. La coloca en medio de un entramado de pueblos emparentados, con raíces comunes y destinos entrelazados. Ignorar a los hijos de Cetura es perder una parte esencial de ese contexto. Además, esta genealogía refuerza la imagen de Abraham como un patriarca verdaderamente universal. No es solo el padre de un pueblo elegido, sino el ancestro de múltiples naciones con roles distintos. Algunos heredarán la promesa espiritual, otros tendrán influencia territorial, política o cultural. Todos, de una u otra forma, forman parte del legado. ¿Por qué, entonces, estos hijos quedaron en segundo plano en la memoria colectiva? Porque la narrativa bíblica es selectiva. Su enfoque principal es la línea mesiánica, no la totalidad biológica de la descendencia. Pero eso no significa que lo demás carezca de valor. Significa que cumple una función diferente. También hay una razón práctica. Los hijos de Cetura no son los protagonistas del pacto, pero sí del contexto. Son el telón de fondo sobre el cual se desarrolla la historia de Israel. Sus pueblos explican rutas comerciales, conflictos regionales y alianzas estratégicas que, de otro modo, parecerían surgir de la nada. Y hay algo más profundo aún. La forma en que Abraham trata a estos hijos muestra un modelo de liderazgo y paternidad poco comentado. No los descarta, no los enfrenta entre sí,
no genera rivalidades innecesarias. Los reconoce, los bendice y los envía a cumplir su propio destino. Cada uno con su espacio, su identidad y su futuro. Este gesto final de Abraham es coherente con toda su vida. Siempre fue un hombre que miró más allá de lo inmediato. Que pensó en generaciones, no solo en momentos. Que entendió que el verdadero legado no es acumular, sino ordenar. Cuando Abraham muere, el texto dice que fue reunido con su pueblo, lleno de días. Y es Isaac, junto con Ismael, quien lo sepulta. Este detalle cierra el círculo. Los hijos de distintas mujeres, de distintas etapas de su vida, convergen en un mismo punto. El patriarca que fue padre de muchos pueblos deja este mundo, habiendo cumplido su llamado de forma completa. Así, los hijos de Cetura no son una nota al pie. Son la prueba de que la promesa hecha a Abraham fue mucho más grande de lo que solemos recordar. Y entender su historia nos permite ver a Abraham no solo como el padre de la fe, sino como el verdadero origen de un mundo entero de naciones conectadas por un mismo nombre. ¿Por qué una esposa y varios hijos de Abraham quedaron prácticamente borrados de la memoria colectiva si forman parte directa de la Biblia? Esta pregunta nos obliga a mirar no solo el texto, sino también cómo lo leemos, cómo se enseña y qué partes se enfatizan, y cuáles se dejan en la sombra. La razón principal por la que esta esposa fue olvidada no tiene que ver con que su historia no sea importante, sino con el enfoque del relato bíblico. La Biblia no pretende ser una biografía exhaustiva ni una crónica completa de todos los personajes. Es un texto profundamente selectivo, construido alrededor de una línea central, la promesa que pasa por Isaac, y más adelante, por Jacob e Israel. Todo lo que no alimenta directamente esa línea recibe menos atención, aunque no sea irrelevante. Aquí es donde Cetura queda en segundo plano. No porque no haya sido esposa legítima, ni porque sus hijos no importaran, sino porque su papel no estaba relacionado con la línea mesiánica. En otras palabras, no fue olvidada por insignificancia, sino por enfoque narrativo. A esto se suma un factor muy humano, la fuerza del personaje de Sara. Sara no es solo la esposa de Abraham, es la mujer estéril que concibe por promesa divina, la matriarca fundacional, la figura que encarna la imposibilidad vencida por Dios. Su historia es tan poderosa que eclipsa cualquier otra relación posterior. Comparada con ese relato milagroso, la historia de Cetura parece menos dramática, menos extraordinaria, y por eso se recuerda menos. Otro motivo importante es la forma en que se enseñan los relatos bíblicos. Desde la infancia, la mayoría de las personas aprenden versiones simplificadas: Abraham, Sara, Isaac. Punto. Todo lo que viene después suele resumirse o directamente omitirse por razones de tiempo, pedagogía o tradición. Así, generaciones enteras crecen sin saber que Abraham volvió a casarse y tuvo más hijos. También influye una idea muy arraigada, la de que la historia de Abraham termina emocionalmente con la muerte de Sara. Muchos lectores, incluso sin darse cuenta, asumen que su vida pierde relevancia a partir de ahí. Pero esa es una proyección moderna. En el mundo bíblico, la vida no se dividía en capítulos emocionales, sino en propósito continuo. Abraham no deja de ser patriarca cuando pierde a su esposa. Sigue siendo Abraham. Hay además una razón teológica. Para evitar confusión, el texto bíblico deja muy claro quién es el heredero de la promesa: Isaac. Para reforzar esa claridad, todo lo demás se narra con sobriedad. Los hijos de Cetura son mencionados, pero inmediatamente se aclara que Abraham les da regalos y los envía lejos. Esto evita disputas, pero también contribuye a que queden fuera del foco principal del relato. Con el paso del tiempo, esta sobriedad se transforma en olvido. Lo que no se enfatiza, se deja de enseñar. Y lo que no se enseña, se asume como inexistente. También hay un factor cultural moderno que influye mucho. Nos cuesta imaginar a un hombre de 140 años formando una nueva familia. Esa imagen choca con nuestra percepción de la vejez. Como resultado, muchos lectores pasan por alto el texto casi inconscientemente, como si no encajara con lo que esperan encontrar. No es que el texto no esté ahí, es que no lo miramos con atención. Sin embargo, cuando se analiza con calma, el olvido de esta esposa revela más sobre nosotros que sobre la Biblia. Revela nuestra tendencia a simplificar historias complejas, a reducir personajes a un solo momento de sus vidas, a quedarnos con lo más conocido y descartar lo que incomoda o sorprende. La historia de Cetura nos recuerda que la Biblia está llena de personajes secundarios que no son secundarios en absoluto. Son piezas que completan el panorama, que explican conexiones históricas, pueblos vecinos, conflictos futuros y relaciones familiares que de otro modo parecerían arbitrarias. Y hay algo aún más profundo.
Este olvido también revela cómo entendemos el propósito. Solemos pensar que una persona tiene un solo rol central en la vida y que todo lo demás es accesorio. Pero la vida de Abraham muestra lo contrario. Su propósito no se agotó con Isaac. Se expandió. Se diversificó. Se multiplicó. La esposa que nadie recuerda y los hijos que casi no se mencionan son la prueba de que la promesa hecha a Abraham fue mucho más amplia de lo que solemos imaginar. No solo una línea, sino muchas. No solo un pueblo, sino naciones enteras. Así que la pregunta final no es por qué Cetura fue olvidada, sino que perdemos cuando ignoramos estas partes del relato. Perdemos contexto, profundidad y una comprensión más rica del texto bíblico. Y, sobre todo, perdemos la oportunidad de ver a Abraham no como una figura estática, sino como un hombre cuya historia siguió creciendo hasta el final de sus días. ¿Qué cambia realmente en nuestra forma de leer la Biblia cuando descubrimos que Abraham no tuvo una sola historia, sino muchas ramificándose al mismo tiempo? Esta pregunta nos lleva a las implicaciones más profundas de todo lo que hemos visto, porque la esposa olvidada de Abraham no es solo un dato curioso, sino una llave que amplía el significado del relato bíblico completo. Durante siglos, la historia de Abraham se ha contado de forma lineal y simplificada: promesa, espera, Isaac, cumplimiento. Pero cuando incorporamos a Cetura y a sus hijos, esa línea se convierte en un mapa mucho más amplio. Abraham deja de ser únicamente el patriarca de Israel para revelarse como el padre de múltiples pueblos, cada uno con su propio destino. Esto no contradice la teología bíblica, la enriquece. La Biblia afirma que Abraham sería padre de muchas naciones. Muchas veces se interpreta esa frase de forma simbólica o espiritual, pero la historia de Cetura nos muestra que también tiene un cumplimiento literal e histórico. La promesa no se limita a una sola descendencia especial, sino que se despliega en varias direcciones al mismo tiempo. Isaac es el heredero del pacto, pero no agota el alcance de la bendición. Esto tiene una implicación teológica clave. Dios no trabaja solo a través de una línea visible y central, sino también mediante historias paralelas que cumplen propósitos distintos. El hecho de que la Biblia enfoque su narrativa en Isaac no significa que los demás hijos de Abraham queden fuera del plan divino. Significa que cumplen otro rol. Desde el punto de vista histórico, esta revelación ayuda a entender mejor el mundo bíblico. Muchos de los pueblos que aparecen como vecinos, aliados o enemigos de Israel no surgen de la nada. Tienen raíces comunes. Comparten un ancestro. Eso explica por qué las relaciones son tan complejas, tan cargadas de tensiones familiares y tan difíciles de reducir a simples conflictos entre extraños. También hay una implicación profundamente humana. La vida de Abraham no se define por un solo momento glorioso, sino por una fidelidad constante a lo largo de décadas. Incluso en su vejez, cuando muchos pensarían que su historia ya estaba escrita, Abraham sigue viviendo, decidiendo y construyendo futuro. Esto desafía nuestra idea moderna de propósito limitado por la edad o por un único logro. La historia de Cetura nos recuerda que hay etapas de la vida que no reciben el mismo reconocimiento, pero no por eso carecen de valor. Hay decisiones silenciosas, poco destacadas, que tienen consecuencias enormes a largo plazo. Abraham no necesitó grandes discursos ni señales sobrenaturales para cumplir esta parte de su llamado. Simplemente siguió siendo fiel a lo que era, un hombre llamado a multiplicar vida. También hay una lección sobre cómo leemos los textos antiguos. Muchas veces nos quedamos con lo más conocido y pasamos por alto lo que parece secundario. Pero la Biblia está llena de significados escondidos en listas, menciones breves y silencios narrativos. La esposa que nadie recuerda es una invitación a leer con más atención, a no dar por cerradas las historias demasiado pronto. Desde una perspectiva espiritual, este tema amplía nuestra comprensión de la promesa. Nos muestra que el plan de Dios no siempre sigue un camino único y estrecho, sino que puede desplegarse de forma amplia y diversa. Un mismo patriarca puede ser el origen de múltiples historias, algunas centrales, otras periféricas, pero todas conectadas. Al final, descubrir con quién se casó Abraham a los 140 años no es solo responder a una pregunta histórica. Es abrir una ventana a una forma más rica y compleja de entender la Biblia. Una forma que reconoce que los relatos no siempre giran en torno a un solo personaje o una sola línea, sino que reflejan una realidad mucho más amplia de lo que solemos imaginar. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de esta historia, que incluso lo que parece olvidado tiene algo que decir. Que las partes menos contadas del relato bíblico pueden cambiar por completo nuestra perspectiva. Y que, cuando miramos con atención, descubrimos que la historia de Abraham no se cierra con una promesa cumplida, sino que se expande en múltiples direcciones, dejando huellas que todavía hoy siguen influyendo en cómo entendemos el pasado, la fe y el propósito humano.
Después de recorrer esta parte poco conocida de la vida de Abraham, queda claro que la Biblia siempre tiene más capas de las que solemos ver. La esposa que casi nadie recuerda y los hijos que rara vez se mencionan no son un detalle sin importancia, sino una pieza clave para entender a Abraham como realmente fue, no solo el patriarca de una promesa, sino el padre de muchas historias, pueblos y destinos. Este tema nos recuerda algo poderoso. A veces lo más revelador no está en lo más citado, sino en lo que pasa desapercibido. Y cuando nos detenemos a mirar con atención, nuestra forma de entender la Biblia cambia por completo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Conocías esta parte de la historia de Abraham? ¿Crees que estos relatos olvidados cambian la forma en que entendemos la promesa bíblica? Déjalo en los comentarios, te leo. Si este vídeo te aportó algo nuevo, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás los próximos vídeos donde seguiremos explorando los misterios, silencios y detalles ocultos de la Biblia que casi nadie te cuenta.